tengo que confesarles algo hoy, y es que mi prédica de hoy es robada. Mi prédica de hoy no es, en realidad ninguna prédica mía es de autoría mía, ¿no? Porque yo no invento nada, sino que yo tomo la palabra del Señor y trato de compartírsela lo mejor posible. Pero en este caso estoy tomando un mensaje de Pablo que casi que está armado, ¿no? Y entonces me siento como que le robé la prédica a Pablo, pero yo creo firmemente que el Señor nos va a ayudar a darle una vuelta más a la tuerca sobre lo que esta prédica nos comunica y poder ser, tomar, sacarle hasta el último gota de jugo a esta palabra. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Y el capítulo entero del 12 va a ser mayormente lo que vamos a utilizar. Amén. Creo que vamos a salir de Romanos 12, una o dos versículos únicamente. Pero ese va a ser nuestra base para este día. Entonces Romanos capítulo 12 dice, tiene como título Deberes cristianos. Y entonces el título para la prédica de hoy es Hacer los deberes. ¿A quién le gustaba hacer los deberes cuando iba al colegio, a la escuela? ¿En la casa le gustaba o no? ¿Sí? Ah, mira. Bueno, a mí la verdad que no me gustaba porque yo iba al colegio, iba a la mañana y a la tarde. Y encima llegaba a las 5:30, 6 de la tarde y tenía que hacer tarea. O sea que era lo peor que me podían hacer en la vida, hacer los deberes. Porque encima entraba a la mañana después, al otro día, y no tenía tiempo para nada, ¿no? Gracias a Dios, entre los maestros y profesores que tuve, que entre ellos estuvo, me acuerdo, un año cuando yo era chiquitito, mi suegra, la pastora Viviana, fue maestra mía en quinto o en sexto grado. Y me acuerdo que ella no nos daba mucha tarea porque entendía que estábamos hasta tarde en el colegio. Y también había otra cosa, que ella, como hacen todos los maestros, pedía plata para la fotocopia, ¿no? Bueno, chicos, mañana traigan 50 centavos porque la fotocopia, bueno, le saqué yo ya para cada uno. Cristian, vos no traigas, me decía. Así delante de todo. Y después me odiaban, ¿no? Porque ella ya me conocía de Filadelfia. Cristian, vos tranquilo, no traigas, decía. Y yo, uy, no. Era como, tenía un consentimiento ahí. Pero bueno. En Romanos 12, ¿sí? Dice deberes cristianos. Y entonces hoy el título es hacer los deberes. Y hacer los deberes, sí, muchas veces es tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué es un deber? ¿Sí? ¿Cómo se define la palabra deber? Un deber se define como una responsabilidad, obligación o algo que nos corresponde hacer como parte de una comunidad. O sea que un deber es eso, es una responsabilidad en pocas palabras, o una obligación, si quieren le podemos llamar, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer qué dice, cuáles son los deberes cristianos. Entonces, en Romanos 12 empieza Pablo escribiendo y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el primer deber, ¿no? Y habla de nuestro cuerpo, habla de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio, ¿no? En otras partes de la palabra de Dios, cuando habla de
esto mismo de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio, dice que nosotros debemos ser crucificados junto con Cristo, ¿no? Y a veces habla como que debemos ser crucificados todos los días. ¿Y a qué se refiere esto? A que debemos morir a la carne, a nuestra carne, a los deseos que tiene nuestra carne, ¿no? A los deseos de la carne, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando uno intenta morir y dice, bueno, hoy no le voy a hacer caso a los deseos de la carne, está haciendo esto, está presentándose, está sacrificando su carne en ese día. Amén. Está siendo crucificado con Cristo y diciendo, yo en este día mi cuerpo lo clavo ahí, lo crucifico ahí y me dedico a lo espiritual, ¿no? Jesús decía, toma tu cruz y seguime, decía Jesús, ¿no? Y la cruz, si uno la toma, es para ser crucificado más tarde, ¿no? No era para que sea todo espectacular después, sino que tomar la cruz es morir a algo nuestro. Y en este caso, este primer deber del que habla es morir a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Sigue, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y estos dos primeros versículos medio que resumen todo el capítulo, porque habla de nuestro cuerpo y ahora habla de nuestra mente. Nuestro cuerpo ya dice que tenemos que crucificarlo, tenemos que renunciar, presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también habla de que tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces ya habla de dos partes fundamentales del hombre y de la mujer, que son cuerpo y mente. Dice que nuestra mente tiene que ser renovada, ¿no? Y dice, no se conformen a este siglo, porque cada siglo representa una estructura para nuestra mente. Cada siglo representa una estructura mental que predomina, ¿no? En la época de Jesús, la estructura mental era una, quizá era cumplir la ley y que hay que cumplir la ley y no importa después, pero aunque sea que nos vean que cumplimos la ley. Hoy en día, la estructura mental que predomina es otra, es totalmente distinta, es algo muy liberal, algo de que no importa si lo que estás haciendo está mal o si lo que estás haciendo es medio loco, mientras que a vos te haga sentir bien, con eso tenés luz verde. Esa es la mentalidad que predomina en estos días, ¿no? Dicen, si vos te querés identificar como tal cosa, vos identificate. Si eso te hace feliz, vos sos eso. Y eso, la palabra aplica para esta época y para cualquier otra, porque cada época tiene su estructura mental. Y dice la palabra que tenemos que renovar nuestro entendimiento, no amoldarlo a la mentalidad que predomina en el mundo, en la época que vivimos. A nosotros nos toca esta época. Sigue diciendo en el 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahí está hablando de que no importa dónde uno se encuentre, porque ya más adelante lo va a aclarar de otra forma, pero que uno no tiene que tener un concepto más alto de sí mismo del que le corresponde, ¿no? Dice del que debe tener. ¿Y porque qué dice más adelante? En el versículo 4 dice, de la manera de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, en el versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea que en el cuerpo
que conformamos nosotros los hermanos, cuya cabeza es Cristo, dice que hay muchos miembros, ¿no? Y hay muchas partes diferentes del cuerpo en las que no todas tienen la misma función, y por eso es que nadie, dice Pablo, tiene que sentirse más importante que el otro, ¿no? Porque cada uno en el cuerpo de Cristo tiene algo para hacer, tiene algo que el Señor le ha dado habilidad más en eso que a otra persona, ¿no? Y todos somos buenos e importantes para algo en la obra del Señor. No se sienta que si usted no canta, entonces yo no puedo servir al Señor porque no canto. Pero seguramente sabe hacer otra cosa. Si usted, no sé, qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas que uno puede decir, no, yo no sé hablar en público, entonces no puedo servir al Señor porque no puedo predicar. Yo en mi vida nunca tenía un miedo tremendo a hablar, no en público, a hablarle a otras personas directamente. Y cómo el Señor me fue transformando, y es como que hoy ni me acuerdo de cómo era antes yo, ¿no? Y de los miedos que tenía y de las inseguridades que tenía. Y eso lo hace el Señor. Esa es la transformación que hace el Señor en cada uno. Amén. Él nos va moldeando y nos va mejorando en lo que necesita Él para su obra. Nos va dando forma del miembro que nosotros tenemos que ser en su cuerpo. Entonces, y ahora viene una parte importante que está en el versículo 9, ¿no? Donde habla del amor. El versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Este es otro deber, ¿sí? Ya hemos hablado de cuerpo, hemos hablado de mente, hemos hablado de cuerpo en conjunto, ¿sí? Como el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y ahora habla del amor. En el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Y entonces vamos a hablar un poquito porque me parece importante el tema del amor, ¿sí? Y cuando uno habla de amor, se dirige a 1 Corintios capítulo 13, ¿sí? Eso le pido a los chicos de multimedia. Y 1 Corintios capítulo 13, yo muchas veces le encuentro un malentendido, ¿no? En cómo se utiliza 1 Corintios 13. Porque 1 Corintios 13, que dice la preeminencia del amor, donde dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, se comete el malentendido de creer que ese es el amor de pareja, ¿no? Cuando uno habla del amor, ¿qué versículo le dedica a tu señora? 1 Corintios 13, porque es que el amor es esto, el amor lo otro. Pero esta palabra no habla del amor de pareja, no lo dice en ningún lado. Este es el amor en general. Puede ser el amor de una madre. Es más, me imagino y yo pienso diferentes tipos de amor que hay, y para mí aplican mucho más cierto tipo de amor que el amor de pareja para estos versículos. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Eso me suena al amor de una madre, ¿no? Es sufrido, es benigno. Porque si alguien está en una pareja, yo me imagino, ¿no? Y uno dice, el amor es sufrido, así que mi pareja me haga lo que quiera porque el amor es sufrido, dice la palabra de Dios. No, si su pareja le hace lo que quiera, usted salga de ahí, ¿no? Salga de ahí, porque eso no es amor. No porque el amor sea sufrido, vamos a sufrir, porque el amor es algo, es lo más precioso, porque el Señor es lo que nos entregó a nosotros, ¿no? Porque de tal manera nos amó que mandó a su Hijo. Entonces, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es el versículo 1, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. El amor, dice en el versículo 8, nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Bueno, entonces, este amor del que habla acá es un amor del que habla también en Romanos 12, en el versículo 9, donde dice: el amor sea sin fingimiento. Entonces, ese es el amor, ¿sí? El amor sea sin fingimiento. El amor es para con todos, es para con la pareja, es para con los hermanos y es para con los pares, es con el que está cerca de uno, con el prójimo. Entonces, el amor sea sin fingimiento, porque si el amor es fingido, no sirve de nada, porque dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado. No sé cómo alguien puede fingir y entregar su cuerpo para ser quemado, ¿no? Y no tengo amor, no sirve de nada. Pero está dando el ejemplo extremo de decir, si uno hace lo que sea, pero es fingido, ¿no? Porque si uno reparte todos sus bienes para dar de comer a los pobres y no tiene amor de verdad, está haciendo algo muy fingido, ¿no? Y dice que si uno también tuviese toda la fe y conociese la palabra de arriba abajo, pero no tiene amor, no la aplica con amor y finge el amor, entonces de nada le sirve. Entonces el amor, en el versículo 9 de Romanos 12, sea sin fingimiento. Versículo 10 dice en Romanos, capítulo 12, versículo 10, volvemos, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Vamos entendiendo cómo es el amor de Dios, ¿no? Cómo es el amor que Dios nos pide que tengamos, ¿no? El amor sea fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y acá empieza a dar características del cristiano. ¿Cuáles son las características del cristiano? Empiezan en el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea que el cristiano no es perezoso. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya tenemos dos, que el cristiano no es perezoso y el cristiano es ferviente en espíritu. Es decir que su espíritu está prendido fuego, ¿no? Nuestro cuerpo apagado, crucificado. Nuestro espíritu prendido fuego. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Y estos son los deberes, ¿no? Estos son los deberes que tenemos los cristianos. Y así como en el colegio uno está en el colegio y se va a la casa y tiene que hacer los deberes en la casa, acá estamos en la iglesia y los deberes son para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo venimos a la iglesia de vuelta. Pero estos deberes, estas tareas son para cuando no estamos en la iglesia. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ahora viene una parte difícil y complicada, porque las tareas para la casa no son fáciles, ¿no? Las tareas cuestan, porque si serían fáciles no las habríamos sufrido, ¿no? Desde siempre. Las tareas suelen ser exigentes. Y acá viene la parte exigente, porque dice:
En el versículo 14 dice, bendecid a quienes, a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea que, como decía Jesús, si te golpean una mejilla, ofrécele la otra. Si vienen y te piden, porque se ve que había una ley romana, ¿no? En ese momento Jesús les dice a sus discípulos, si vienen y te piden que les cargue las cosas una milla, vos cargáselas dos. Porque había alguna legislación en esa época en que si venía un oficial romano a un judío, porque los romanos a los judíos los trataban como perros, ¿no? Le decían, vos, perro, salí, perro. Así cuando uno le hace al perro, cuando se le acerca y uno está comiendo, y dice, no, perro, no, salí. Bueno, así dice que los trataban los romanos a los judíos. Entonces dice que los romanos tenían la potestad de pedirle a un judío que le cargue las cosas por una milla. Y si el judío se negaba, tenían ellos la potestad de apresarlo como que estaba rompiendo una ley. Y Jesús le dice, si les piden que les carguen las cosas una milla, cárguenla una extra, cárguenla dos. ¿No? Y entonces, esa es la parte difícil. Esa es la parte más difícil porque de ahí estaban ellos bendiciendo al que los estaba maldiciendo. Y no sé quién vio la serie que hay en Netflix sobre Jesús y sus discípulos, pero está muy bien graficado porque literalmente vienen los oficiales y le dicen, perro, vení, cargame las cosas porque estoy cansado. Y los discípulos en esa escena filmada tienen una bronca y tienen unas pocas ganas de cargar las cosas. Y Jesús mismo muestra en la escena que Jesús mismo se pone un casco, unos escudos y lleva. Y cuando llegan a la primera milla, los discípulos sueltan las cosas en el piso y dicen, ya está, ¿no? Y se empiezan a regocijarse de que ya había terminado. Y Jesús los mira y le dice, no, vamos a... Ya los romanos estaban agarrándole las cosas a los discípulos y Jesús le dice, no, falta un poco todavía. Y entonces dice que los discípulos, ahí lo deben haber querido matar a Jesús los discípulos porque le estaba haciendo hacer él algo que ellos estaban furiosos de hacerlo. Y Jesús en ese momento les da una lección y les dice, vamos a hacer una milla extra. Amén. Porque el cristianismo, ¿sí? Como yo una vez me acuerdo de haber predicado, el cristianismo no es popular, no es popular en el sentido de que no a todo el mundo le gusta. No es algo que si uno va y lo muestra así en un evento que está en millones de personas o miles de personas y dice, Jesús los ama, Jesús dio su vida por ustedes. No es que todo el mundo, vamos, aplauso. No sucede así, porque el mundo dice que el príncipe de este mundo es el enemigo. Y entonces, hasta el mismo Jesús le pasó que una vez se puso a predicar a un montón de gente, ¿no? Y dice que empezó a predicar cosas como estas. Bendecida al que los maldice. Y dice que cosas de este estilo. Dice que la gente se empezó a ir. Y se empezaron a levantar y a irse, ¿no? Tendría que buscar sobre qué era esa prédica, pero dice que se empezaron a ir. Y al último, cuando ya quedaban poquitos, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? ¿Ustedes también se quieren ir? Si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Porque Jesús sabía que su mensaje no iba a ser bien recibido. Y hasta el día de hoy, su mensaje no es bien recibido. Porque así es. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esa es una característica del mensaje de Jesucristo. Dice que el enemigo pone vendas en los ojos, pone cemento en los corazones para que no vean. Dice que el Señor tapa los oídos para que la gente no entienda, no escuche, y endurece los corazones del enemigo para que la gente no deje
entrar a Jesús. Pero entonces cuando Jesús entra, ahí es una cosa espectacular que uno dice, el que lo acepta dice, ¿por qué no lo acepté antes? Dice uno, ¿no? Pero el mensaje de Jesús no es algo popular, no es algo que a todo el mundo le va a caer bien, porque si usted va a una persona, no sé, de mucha importancia y le dice, le predica, uno no tiene que tener más, un concepto más alto de sí mismo del que deba tener, a alguien ya no le va a gustar. Al que se siente importante y que anda con el pecho inflado, no le va a gustar. Bendecir al que te persigue, bendecir y no maldigas, eso también no le va a gustar a la gente, porque a la gente, no, si a mí me hacen algo, yo quiero devolver. Por algo, la ley natural que había en cierto momento, e incluso era la ley judía, era ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Si a vos te hacen algo, vos tenés la potestad de devolverle lo mismo al otro. Pero Jesús vino y dijo, la ley yo la voy a completar. Entonces, esa es la parte difícil del mensaje de Jesucristo. Bendecir al que te persigue. Y después dice, en el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este es otro deber cristiano. Gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Este deber cristiano es que tenemos que aprender a ser empáticos. Tenemos que aprender a ser empáticos con los demás. Tenemos que aprender a ser empático significa, en palabras, pocas palabras, ponerse en el lugar del otro. Y el cristiano, uno de los deberes que tiene es ese, ponerse en el lugar del otro. Si el otro está feliz porque se compró algo, porque le llegó una bendición grande, lo que sea, nosotros tenemos que ponernos contentos con esa persona. Por más que a nosotros quizá, pero yo no puedo hacer lo que hace él, o no tengo para hacer lo que él se compró, o lo que sea, pero si un hermano está gozoso, dice que nosotros tenemos que estar gozosos con él. Y si un hermano está triste, nosotros tenemos que aprender a empatizar con él. Y la palabra dice llorar con el que llora. Es decir, al que está triste hay que acompañarlo, ¿no? Y hay que tratar siempre de entender y ponerse en su lugar y decir, a veces es difícil, imposible ponerse en el lugar del otro porque la situación es muy extrema o es muy específica, pero la palabra dice que tenemos que saber acompañar al que está contento y al que está triste, ser empáticos. Unánimes entre vosotros, dice el 16, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué les parecen los deberes hasta ahora? ¿Están fáciles o no? No están nada fáciles, ¿no? Es hasta una utopía, creo yo, este cristiano que está hablando Pablo. Este cristiano que bendice al que lo persigue, que no es perezoso, que es ferviente en el espíritu, que es constante en la oración, que comparte para las necesidades, que no se tiene en un alto concepto, más alto del que tenga que tener, que no es sabio en su propia opinión, pero el Señor nos da el manual y nos da la tarea, ¿no? Y es tarea nuestra tratar de cumplirla. Que nos vamos a equivocar, probablemente nos vamos a equivocar, probablemente nos va a costar una tarea más que la otra, pero lo importante es que cuando llegue el momento de haber entregado nuestra prueba, nuestra vida, digamos, y lleguemos al momento en el que el Señor diga, el Señor nos juzgue, es que la idea es que el Señor nos diga, obrero aprobado, ¿no? Eso es lo que queremos escuchar.
obrero fiel, aprobado, lo lograste, pasá a la gloria del Señor. Entonces, no va a ser muy difícil. Ojalá, escuche, obrero, usted tiene 10 felicitados, pase. Pero es difícil, ¿no? Pero lo importante es que podamos ser aprobados. Y el que va a aprobar va a ser el que intenta, porque el que no intenta, difícil que llegue a la nota, ¿no? Porque el que no quiere intentar o el que haga las cosas con fingimiento, no van a servir de nada. La palabra dice, y da mucho miedo, lo dije ya otra vez yo, por ejemplo acá dice que uno, en Corintios decía que uno puede entregar su cuerpo para ser quemado, y si no lo hace con amor, no sirve. Y esa persona va a llegar al cielo así sacándose la ceniza y va a decir, bueno, ahora entro porque me martiricé, ¿no? Me martiricé dije yo, ¿quién quiere ser quemado acá para mostrarle a todos los cristianos que no hay que predicar? Bueno, yo. Y lo queman y llega al cielo y dice, no, obrero, usted no aprueba. Pero si me acaban de quemar, yo dije, yo quiero ser quemado. Pero si no lo hizo con amor, si lo hizo fingiendo, dice que no sirve. La palabra dice que va a haber gente que le va a decir, Señor, hicimos esto en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco a ustedes, no sé quiénes son. Porque lo más importante de hacer la tarea, nuestra herramienta principal para hacer la tarea, ¿cuál es? El amor. Amén. El amor, y el amor que nos mostró Jesucristo. Ese es nuestro principal útil que tenemos en la cartuchera para hacer la tarea. Es ese, es el amor de Jesucristo. Y es la palabra de Jesucristo. ¿Sí? No hay... Nuestra cartuchera puede tener otras cosas, pero eso es lo único que nos va a hacer aprobar. Amén. La fe en la palabra y el amor de Jesús son nuestras armas para poder desarrollar esta tarea, estos deberes. Y entonces, en el verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, escuchen esto, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo que uno puede hacer, esto es lo que está diciendo, lo que uno puede hacer para estar en paz con su padre, con su hermano que está peleado a muerte, usted hágalo, ¿no? Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. O sea que usted, para estar en paz con otro, haga todo lo que pueda, todo lo que tenga a su mano para hacer para estar en paz con otro, con el que esté peleado, hágalo. Pablo pone en cuanto dependa de vosotros, porque quizá usted va a hacer todo lo posible para estar en paz con esa persona y usted se va a sentir en paz porque va a decir, ya le pedí perdón, ya tuve algún gesto, ya le dije que yo ya no tenía problema, no sé qué, uno va a hacer todo lo posible. Y quizá esa otra persona dice, no lo puedo ni ver a esto. No. Pero bueno, eso ya, como dice acá, no va a depender de usted, eso va a ser ya problema de la otra persona. Pero en cuanto dependa de usted, estén en paz con todos los hombres, dice la palabra. No os venguéis vosotros mismos, y este es muy importante también, ¿no? No os venguéis, el verso 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué está escrito? Mía es la venganza, ¿y qué dice después? Yo pagaré, dice el Señor. O sea que habla de lo mismo que decíamos antes, bendecid al que los persigue. No maldigan, no tomen venganza con su propia mano. Acuérdense de lo que está escrito.
Mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Al que hace lo malo, el Señor, si esa persona no se arregla y no se arrepiente delante del Señor, el Señor le va a pagar lo que le corresponde. No nos corresponde a nosotros pagarle o querer nosotros decidir cuánto hay que pagarle por lo que está haciendo, sino que eso es potestad del Señor. Y si uno logra tener en su mente y en su corazón que la venganza es del Señor y que el Señor va a pagar, uno va a tener la mitad de la batalla ganada ya. Gran parte de la batalla va a estar ganada porque uno va a olvidarse rápido de eso que le hicieron. Porque va a decir, eso, el Señor se va a encargar de lo que me hizo esta persona, el Señor sabrá lo que hace con esa persona. Porque la voluntad del Señor dice que es agradable y perfecta. Así que uno tiene que decir, bueno, este trabajo del Señor no me corresponde a mí. Y entonces, en el 20 dice, si tu enemigo tuviere hambre, ¿le vas a pagar con lo que uno cree que le corresponde? No. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea que si tu enemigo al que vos querés pagarle vos mismo, si vos decís, bueno, el Señor es el que va a pagar, y capaz que el Señor no le paga, ¿no? Porque esa persona quizás se arrepiente, cambia su rumbo, da un giro de 180, y quizá el Señor al final no tiene una paga porque esa persona se arrepintió, y nosotros todos merecemos una paga, ¿no? Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y no hay nadie que no peque. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Entonces, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Y haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego. Vas a amontonar, ascuas de fuego son como carbones encendidos. Vas a amontonar carbones encendidos, o sea, va a tener una bronca tu enemigo, mientras come lo que le da y bebe lo que le das, porque va a decir, no va a entender, digamos, ¿no? Entonces, así es como uno logra hacer lo que pasa en el versículo siguiente. Haciendo esto, uno va a lograr lo que dice el versículo 21, que dice, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Yo sé que hay gente que necesita escuchar esta palabra. Yo mismo, obviamente, que la necesito. Pero yo estoy convencido que hay gente que necesita escuchar que no tiene que ser vencido de lo malo, sino que tiene que vencer con el bien el mal. Cuando a uno le hagan algo malo, usted tiene que pagar con el bien. ¿Sí? Y va a tener un vacío, porque usted va a decir, no, pero y ahora me hizo esto malo, yo le estoy pagando con el bien, perdonándolo y olvidándome. Y uno va a decir, ¿y ahora qué pasa con él? Y uno tiene que descansar porque el Señor dice que es suya la venganza y Él va a pagar. Entonces, si uno resume todos estos deberes cristianos que tenemos para hacer, todos estos deberes y todas estas características, esto es nuestra meta. Amén. Porque cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, no llegó a la meta, sino que acaba de empezar la carrera. Amén. Dice la palabra que si quizá es una carrera cortita. Por ejemplo, ¿qué pasó con el ladrón que estaba, uno de los ladrones que estaba al costado de Jesús? Él dice la palabra que él le dijo, estaba el ladrón malo y dijo, salvate, trae los ángeles, hace algo y que nos bajen a todos.
Y dice que el otro ladrón le dijo, cállate, porque él es el único acá que no merece ningún castigo. Nosotros hemos hecho un montón de cosas malas, pero él está acá sin haber hecho nada malo. Y dice que él creyó en ese momento y es una de las pocas, digamos, de las pocas personas que sabemos que está en el paraíso. Y lo sabemos con seguridad porque el Señor dice que se dio vuelta y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si vos me preguntas, ¿quién está en el paraíso seguro? Seguro, bueno, ese está en el paraíso seguro. Porque el Señor le dijo, más tarde nos vemos en el paraíso. Y quizá la carrera de él no duró nada, ¿no? Porque él creyó y quizá a los 20 minutos, media hora, ya falleció en la cruz. También ese ladrón. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Parece hacer los deberes, parece concentrarse mucho en las obras de uno, ¿no? Nosotros, como predicamos en la iglesia, nos vamos a salvar por la fe. Pero la palabra dice que el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos. O sea que cuando usted adquiere y declara su fe y toma al Señor como su Salvador, si usted ha tenido es genuino esto, usted va a empezar a dar buenos frutos, porque el árbol bueno no puede dar malos frutos, dice la palabra. Entonces, nuestras obras o nuestra capacidad de hacer bien estos deberes va a venir como fruto de nuestra fe. O sea que, como les decía, tenemos estos deberes y en nuestra cartuchera, ¿qué tenemos? La fe en el Señor y el amor, el ejemplo de amor del que nos habla la Biblia. No tenemos más herramientas que esas, porque si nosotros queremos hacer, por fingir, dice que no sirve. Entonces, reforcemos nuestra fe en el Señor, reforcemos nuestra fe en lo que el Señor hizo por nosotros, y a partir de eso vamos a descubrir el amor del Señor, y ese amor nos va a llevar a cumplir todas estas cosas de las que hemos hablado. No pagar a nadie mal por mal, no ser altivos, aprender a gozarse con el que se goza y llorar con el que llora, a ser fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza, constantes en la oración y todo eso que hemos hablado. Así que, así como como la frase decía que todos los caminos conducen a Roma, muchas veces me sucede que toda la palabra me deriva siempre a Jesucristo y a la cruz. Como que siempre todos los mensajes terminan como cayendo en la obra del Señor. Y creo que está diseñado de esa forma por el Señor, por el Padre. Así que bueno, los animo. Tenemos los deberes para hacer, tenemos la tarea para hacer cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos ahí afuera, ¿no? Donde es duro, donde es difícil, pero tenemos la tarea, tenemos los puntos que tenemos que cumplir. Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo, seamos constantes en la oración y le pidamos al Señor que Él nos ayude a cumplir, que nos dé su amor, que nos dé su fuerza para poder cumplir y dar buenos frutos, porque todo es para alabanza del Señor. La palabra dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo es digno de alabanza,
pensad en esto pensado. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a concluir la prédica, el mensaje. Señor, te doy gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es muy claro todo, Señor, lo que vos requerís. Es muy claro, Señor, los deberes que tenemos como cristianos, como hijos tuyos. Por eso te pido, Señor, en esta mañana, para mi vida y como congregación, Señor, te pedimos que nos ayude a cumplirlos, nos ayude a poder hacer estas tareas, estos deberes y poder, Señor, ser obreros aprobados. Queremos ser obreros aprobados, obreros fieles, Señor, para tu obra en la tierra. Sabemos, Señor, que no es fácil y no va a ser fácil, pero por eso, Señor, queremos depositar nuestra confianza en vos, saber que tuya es la potestad de la venganza, tuya es la potestad de los que hacen el mal. Y nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser como Jesucristo. Queremos ser, Señor, como vos que fuiste al matadero, como oveja, dice la palabra, y fuiste, Señor, sin decir ni una palabra, sin callado. Así queremos ser, Señor, poder saber que tuya es la venganza y tuyo es, Señor, lo que va a pasar. Te entregamos, Señor, quita esa carga de nuestra vida, quita toda carga de rencor, quita toda carga de falta de perdón, quita, Señor, toda carga de enemistad dentro y fuera de la iglesia, Señor. Queremos ser obreros aprobados y queremos fundarnos, Señor, en tu amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos das y por tu palabra, Señor, que es tan hermosa y edificante. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén.